familia de Luz y Amor, mensajeros y mensajeras de la luz en Gaia, y tú, amorosísimo ser humano crístico en ascensión. Vamos a continuar en nuestra segunda parte de la piedra filosofal, y quienes estén escuchando por primera vez, es pertinente invitarte para que escuches el audio anterior, ya que esta es una secuencia de interpretaciones de las imágenes del autor que hemos tomado como referencia para comprender en la antigüedad cómo hemos sido llevados a recordar, y en esta, la era dorada, cómo se está encauzando nuestro despertar. Te saluda Mausine Alicacté en misión de amor y en total humildad para la obra del Padre en la tierra. Mi misión como maestra es llevar esta enseñanza para que tu corazón se abra, aflore, así como un capullo para convertirse en esa preciosa flor, o como una crisalia que se abra para convertirse en una preciosa mariposa. Antes de continuar, te invito a dar me gusta al video, a suscribirte al canal, a activar la campanita, porque todos los días estamos compartiendo la información que pretendemos solo recordarte, porque toda esa información ha sido guiada por Padre, Madre, Dios, Adonai, para profundizar, pero tú ya la conoces, es solo para que la recuerdes, está en tu ADN, ya tienes toda esa información. Y la que resuena con tu alma es porque está activando tus células y lo vas recordando. Les comentaba en el audio anterior que a través de los sueños y en meditación voy siendo guiada sobre los temas a profundizar. El día de hoy continuamos con las imágenes que nos compartió en su momento un mensajero de la luz en Gaia, Lamsprich. Es un documento titulado El pequeño tratado sobre la piedra filosofal. Antiguo noble y filósofo alemán Lamsprich. Oh Dios, Padre nuestro, que eres en todas las cosas el principio y el fin, te pedimos por nuestro amorosísimo Yeshua que ilumines nuestra razón y nuestras meditaciones, a fin de alabarte, de ensalzarte sin cesar, y de leer este libro según tu voluntad, que tu voluntad quiera también dirigirlo todo hacia el bien y conservarnos en tu inmensa misericordia, que tu santa majestad lo haga por su inmensa clemencia. Así es. Amén, amén, amén. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amadísimo Padre, Madre Dios, Adonai, nos quedamos en tu presencia, en tu compañía, para compartir el día de hoy el siguiente tema. Estamos en la revisión de la segunda figura, y la segunda figura dice: aquí tener mucho cuidado con la bestia salvaje del bosque. El filósofo dice ahora que hay en el bosque una bestia salvaje, toda rodeada de un color negro. Si alguien le corta la cabeza, entonces ella pierde enteramente la negrura y toma el color blanco más resplandeciente. ¿Vosotros deseáis tener verdadera comprensión de esto? La negrura es llamada la cabeza del cuerpo. Muy pronto, después de que ésta haya desaparecido, aparecerá el color blanco. Vamos ahora a comprender qué nos dice, cómo podemos interpretar esa expresión del filósofo. Esta frase, nosotros, es importante que nosotros comprendamos que cada una de las frases en la antigüedad también y en ese momento, cuando el filósofo hablaba, esta frase es profundamente alquímica, ¿sí? Él dice que en el bosque hay una bestia salvaje rodeada de negro. Está describiendo una imagen clásica del anigredo,
la etapa oscura de la obra. El bosque representa el inconsciente, lo desconocido, lo no explorado por la psiquis. Y la bestia salvaje simboliza los instintos primarios, la sombra, aquello que tenemos que reconocer en nosotros. Cuando nosotros hablamos del color negro, es la disolución, el caos inicial, donde todo lo falso debe descomponerse, debe desintegrarse, pero también es esa esencia amorosa de ti. Nosotros hemos leído al principio en el Génesis, quienes también seguían por las escrituras, aunque no todo lo que está escrito en las escrituras ha sido, o en la Sagrada Escritura o en la Sagrada Biblia, ha sido interpretado de la manera correcta. No vamos a juzgar por qué se hizo de esa manera o no. Sin embargo, si nosotros simplemente en este paralelo de lo que el filósofo nos está entregando, ¿cierto? Porque es un libro de muchos años atrás. Es la edición 1677 de muchos años atrás de Lambe-Sprigg. Y vamos a comprender esta lectura quizás desde nuestro propio entendimiento, aquí en esta dimensión, no lo lograríamos comprender, ¿cierto? Es un poco compleja, o solamente quienes han estudiado filosofía se han adentrado en ese concepto de lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Sin embargo, aquí nosotros estamos también haciendo una integración de esos conceptos que eran traídos en la antigüedad con lo que ahora nosotros estamos viviendo acá en este momento, ya en esta era de la 5D y en este despertar que estamos siendo asistidos no solamente por esos mensajeros de la luz en Gaia que están encarnados, sino también por todos los mensajeros de la luz celestiales, por nuestro amorosísimo Maestro del Amor, Yeshua, por arcángeles, por las madres cósmicas, por las familias estelares, por todos y cada uno de los seres celestiales que apoyan esta preciosísima creación de Padre, Madre y Dios. Bien. Entonces, en la tradición hermética atribuida a Hermes Trismegisto, el alquimista debía entrar al bosque oscuro, estamos hablando de la psiquis, para encontrar esa materia prima. Si la traemos ahora aquí a en esta era, también la psicología simbólica de Carl Gustav Jung, la bestia sería la sombra, aquello reprimido que necesita ser reconocido, no destruido, reconocido. Escucha, integra, y la palabra es reconocido, ¿sí? La clave está ahí precisamente, que esa bestia no es un enemigo tuyo, es una energía que no ha sido integrada. Y cuando está rodeada de negro, indica que aún no ha sido iluminada por la conciencia. Pero el hecho de que el filósofo la vea significa que el proceso ya comenzó, porque basta con que tú te identifiques. O sea, no hablemos del filósofo como alguien allá, hablemos como del filósofo o esa filósofa o tú. Sí, tú eres esa filósofa, conviértete en esa filósofa, integra, interpreta ese papel en estos momentos. Entonces, tú eres el alquimista o la alquimista que no mata a la bestia. Eso no es, el proceso no es matarla como tal, sino amarla para poderla transformar. Entonces, nosotros entramos a ese bosque precioso con cabeza, no con miedo. Sí, porque la primera impresión que te daría a ti, ¿qué es? Que te sientes sola, que vas a entrar en un bosque quizás oscuro, lleno de animales, de maleza, que te vas a perder. No, entra a ese bosque como si ese bosque, y es que es así, y en ese bosque también hay un lugar que se enciende,
que cada árbol en ese bosque tiene preciosas gemas que alumbran, que iluminan. Quizás vas por algún lugar en donde inicialmente consideraste que ibas a tener peligro, pero de pronto esa bestia se para frente a ti. La miras, es un gran dragón con unos ojos inmensos, pero ese dragón, su mirada la suaviza y se acerca a ti tranquilamente, con esa cara de ternura también, y te dice: estoy aquí, también soy parte tuya. Quiero que me consientas, que me reconozcas, que te acerques a mí. Ya me descubriste. Tú eres la única, el único que puede domarme. Pero en realidad, solo acaríciame. Permíteme acercarme a ti, porque esa nobleza que hay en tu corazón y esa dulzura que hay en tu corazón es parte de mi dulzura. Y cuando los dos se hacen amigos, entonces empieza esa verdadera alquimia. Tú la integras. Y esa bestia que antes tenías tú, esa percepción que podía atacarte, ya no lo va a hacer. Tú la acercas a tu corazón, la reconoces como parte tuya, la abrazas y así empiezas a tomarla. Esos son todos tus instintos reprimidos. Puedes ver en esa bestia esa ira no expresada. Puedes ver en esa bestia esos deseos negados. Ves en ella ese poder personal contenido, ese dolor antiguo no procesado. Todo lo que tú ves en los sueños, esas confrontaciones, es parte de lo que requiere sanar. Lo aceptas, no lo juzgues, tampoco juzgues a la otra persona. No te vayas así, no lo grites. No puedes expresarlo de esa manera, porque sigue siendo en la dureza de tu corazón. Cada persona tiene derecho de pensar, de sentir, de expresar. Lo que no es correcto es que se queden con esa emoción, es que perdure esa emoción en tu corazón, porque esa es la negrura que no permites transformar, transmutar. ¿Quieres pintar de colores esa negrura? Empieza. Quizás no vas a poder blanquearlo todo de ese color iridiscente, brillante, de ese color que al traspasar la luz se convierte en un precioso arco iris, en un degradé de colores, porque tú eres ese diamante en bruto que al ser pulido se va a llevar su tiempo. Un alfarero no pule de una vez el cristal, porque lo rompería, ¿verdad? Lo va haciendo suavemente, lo va esculpiendo y va pasando su fresa por cada lugar hasta que todas esas punticas que quizás puedan lastimar estén siendo pulidas y estén siendo moldeadas. Y así se va reflectando la luz, pero vas viendo chispitas de diferentes colores y con el movimiento del cristal entonces va emanando diferentes colores también. Esa es nuestra alma. Cuando se va suavizando, cuando se va
tranquilizando, cuando se va descubriendo, cuando va integrando su verdadera naturaleza, esa esencia va aflorando. Y ya no ves en los ojos del otro la bestia, ves en los ojos del otro el mismo aprendizaje por el cual tú también te estás desplazando. Ya no están perdidos esa bestia y tú. Y cuando aparece, es cuando tú ya estás preparado para verla. ¿Sí? Entonces, es importante que tú empieces a ponerle el nombre a esa bestia para poderla integrar. ¿Sí? ¿Ella te impone miedo o te impone respeto? ¿Estaba atacando o simplemente estaba allí? ¿Sentía que quería destruirte o que quería ser reconocida? ¿El negro era amenazante o era protector? Es importante también, nosotros tenemos la creencia con relación al negro, ¿cierto? Y la utilizamos especialmente para ciertos momentos. Algunas personas pueden observar la muerte como algo doloroso. Sin embargo, también pueden observarla como esa transición y ese regreso a nuestro Padre, Madre Dios, ese descanso. Entonces, cuando tú vas a los brazos del Padre, ¿qué sientes? ¿Sientes dolor? ¿Sientes angustia? ¿Sientes temor o miedo a lo desconocido? ¿O realmente sientes que llegar a los brazos de tu Padre, de Padre, Madre Dios, de ese Dios que está dentro de ti y que también anhela ese descanso de tu alma, lo respeta porque es tu elección, pero anhela también esperarte si ya hiciste una labor que para ti también es satisfactoria? Muchas veces la bestia negra es energía vital que ha sido reprimida por años para ser aceptados. Entonces, esa gran obra alquimista no huye del bosque, permanece hasta que descubre que la bestia guarda ese fuego, pero ese fuego que puedes convertir en oro. El filósofo dice después que si alguien le corta la cabeza, estamos refiriéndose a la bestia, entonces ella pierde enteramente la negrura y toma el color blanco más resplandeciente. ¿Cómo sería entonces interpretada esa frase en la era dorada? ¿Sí? Es importante que tú también integres la palabra alquimia. ¿Sí? Hay un libro que se llama así, El Alquimista, para que cuando tú pienses en transformar, en transmutar, en convertir el plomo en oro, en convertir esa energía densa, en convertirla en una energía sutil, en una energía luminosa, ¿cierto? Entonces puedas también articular esas expresiones que se utilizaban en la antigüedad con las expresiones que en este momento nosotros pues estamos también teniendo y escuchando de unos y otros, de maestros, de mensajeros de la luz, de los arcángeles, de personas que están siendo inspiradas para realizar libros, y no solamente ahorita, ¿sí? Porque venimos en esta transición ya hace varios años, solamente pues que ahorita es mucho más visible también por toda la difusión a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, pero si nosotros decimos, por ejemplo, cuando el río suena, piedras lleva. ¿Y cuál sería ese río? Sería toda esa comunicación, toda esa información que está fluyendo, ¿verdad? ¿Y cuáles serían todas esas piedras? Todo ese, bueno, no utilicemos la palabra ruido porque a veces el ruido mental también nos aleja un poco de nuestro interior. Estamos esperando que otros nos den la información. Pero ¿qué es lo bello de todo esto? Que tú
recibe la información, por ejemplo. Aquí estamos interactuando. El maestro Lamsbrigg, que sería el filósofo, el escritor, estamos interactuando los dos, tú, yo, que me estás escuchando, Mauxine Alicate, y estás interactuando tu alma que está recibiendo esta información. Pero esta información, si tú la recibes y también es como una materia prima para lo que tú también requieres descubrir, ¿cierto? Si estas palabras resuenan contigo, es porque estás llamado también a descubrir esa naturaleza en ti y no vas a tomar literalmente lo que el filósofo está diciendo, lo que Maucine está diciendo, sino lo integras. Bueno, esta información para mi alma en este momento, ¿cómo habría de interpretarla? ¿O qué dice mi alma? ¿Sí? Porque así es como tú también vas aflorando la naturaleza de tus recuerdos. Tú tienes unas palabras que fueran escritas única y exclusivamente para ti en tu ADN. Y ese expresar es lo que requerimos que también recuerdes, para que lo compartas a la humanidad, para que lo recuerdes y lo compartas. Así es este sagrado paso a paso de lo que estamos siendo llamados a hacer, ¿sí? Descubrirnos, pero compartirlo. Bien, entonces, recuerda que en el mensaje anterior hablábamos sobre el nigredo, ¿sí? Entonces, ese paso resplandeciente de ese color negro, que es el nigredo, va a pasar y tomar ese color blanco, que es el albedo. Acá aparecen los dos términos y podemos introducirnos y también hacer una investigación más exhaustiva de qué es el nigredo y qué es el albedo. En la época antigua, entonces estos textos herméticos que fueron atribuidos a Hermes Trismegisto, cortar la cabeza no era esa violencia literal que podemos ver pues también en la antigüedad, sino simbolizaba separar la conciencia del instinto bruto, decapitar la ignorancia e interrumpir el dominio del impulso ciego. ¿Sí? ¿Qué sería el impulso ciego en nuestra cotidianidad? Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice alguna palabra que nos hiere, ¿qué sería el impulso ciego? Inmediatamente responder de la misma forma, con gritos, con heridas, lanzándonos palabras odiosas, soeces, que finalmente, ¿qué van a hacer? Lastimar las dos almas. Porque no solamente eso que lanzas lastima a la persona a la que se lo lanza, también te lastima a ti profundamente. Después queda ese recuerdo en ti y estás reviviendo una y otra vez esa misma escena. Eso es lo que debes decapitar, eso es lo que debes separar, la conciencia que es tu verdadera esencia del instinto. Entonces la cabeza representa el principio rector. Al decapitar la bestia, no se destruye la energía, se libera esa oscuridad que la envuelve. Entonces aparece el albedo, la blancura, la purificación, la claridad. En esa fase, la sombra ya fue vista y fue transformada. En esta lectura dorada, entonces ya en una época más contemporánea, hoy lo interpretaríamos como reprimir o eliminar la parte instintiva, ¿sí? Sería más bien como cortar la identificación con el miedo, dejar de actuar desde la herida, desde la soberbia y quitarle el control a la sombra. No es matar la bestia en sentido literal, es quitarle el gobierno, ¿sí? Quitarle el control. Si esa acción de gritar, de ira, de dolor, de llanto, se la quitas, es quitarle el gobierno, ¿no? Reconocer que esa persona está actuando de esa manera, pero que esa energía a ti no te corresponde. Es en compasión, reconocer que aún esa persona está en su proceso evolutivo. Y cuando eso ocurre, entonces esa energía que estaba oscura se vuelve lúcida,
La reacción se vuelve elección y el impulso se vuelve conciencia. Entonces el blanco resplandece y no es en perfección moral, sino en claridad interior. En la antigüedad, entonces, vamos a hacer como ese paralelo. Decapitar la bestia sería separar la luz de la oscuridad. En la era actual, decapitar la bestia sería dejar de estar gobernados por patrones inconscientes. La negrura no desaparece porque se niegue, desaparece porque se integra. Ahora el filósofo dice, así pues, los filósofos se regocijan de este don en su alma y lo ocultan con el mayor cuidado a fin de que ningún insensato lo sepa. Vamos a interpretar esta frase reflejada en el estilo hermético de la alquimia. Lo valioso se revela, ¿sí? Tenemos un velo que debemos correr. En esa tradición, el conocimiento profundo no era información común. En la antigüedad, quienes podían acceder a esta información eran personas de la élite, no personas del común como nosotros en esta época. Por eso somos tan bendecidos. Por eso debemos dar gracias a Padre, Madre Dios, por todo ese amor, el infinito amor que Él nos tiene. Porque no ha sido una información exclusiva para unos, es una información que está llegando a todos en este momento. Esa información de llegar a Padre, de conocer, de activar nuestra glándula pineal. Yo le decía hace unos días a una amiga, es que tú tienes esa glándula pineal en tu cuerpo. No te dejes intimidar por personas que te dicen, no, ¿acaso qué parte de tu cuerpo ha sido regalada por Padre, Madre Dios para dañarte? No, el que la desconozcas y el que no la utilices no significa pues que para los otros que sí está disponible. Lo que pasa es que tú ves tus órganos externos, tú ves tus extremidades, tú ves el órgano de tu piel, tú la sientes, tú la puedes tocar, ¿sí? Esos son tus sentidos pues básicos, pero no significa que porque tú adentro no puedas utilizar todos tus órganos también, tu cerebro, el derecho, el izquierdo. Si tú eres zurdo, o sea, si tú escribes, por ejemplo, con la mano izquierda, no significa que no puedas escribir con la mano derecha. Claro que sí, inténtalo. Yo soy derecha, pero he escrito perfectamente con la izquierda. ¿Por qué? No fue que yo naciera ambidiestra, no, fue que recordé y que me recordaron, ¿cierto? Que yo podía utilizar mis dos extremidades para todas las cosas. Si yo las utilizo para coger una escoba, por ejemplo, yo la cojo con las dos manos, no la cojo con una. De la misma manera, la escritura, si yo escribo con una mano, puedo utilizar la otra mano también. ¿Qué me detiene a hacer eso? Incluso las personas que no tienen sus manos, las utilizan. Entonces, ¿por qué nosotros no? Así es la glándula pineal. La tenemos en nuestro organismo, es una pequeña semillita. Pero cuando ella se abre, cuando ella se expande, es cuando podemos tener esa conexión profunda también con Padre, Madre Dios. Y eso fue lo que Yeshua vino a enseñarnos. Y en la antigüedad, este filósofo, fíjate que también compartí ayer con una compañera, con una preciosa alma de luz, que para nosotros en esta era realmente le tenemos muy sencilla. Pareciera que fuera algo complicado, pero es muy sencillo. Porque los pensadores en la antigüedad tuvieron que incluso ocultar la información, porque eran llevados a la hoguera, eran llamados herejes, mujeres medicina, mujeres que tenían una sabiduría bellísima, fueron condenadas en la hoguera, fueron llamadas brujas, pero sí, fuimos, porque tú también fuiste, solo que no lo recuerdas, pero fuimos unas preciosas brujitas, unas brujillas que convertíamos en alquimia a través de toda la naturaleza
que recogíamos las plantas, que extraíamos esa esencia de cada una de las plantas y con eso vamos a través de nuestras manos, a través de el suavizar el corazón con un aroma. Eso lo hacíamos y por eso fuimos llamadas brujas, ¿sí? Porque convertíamos esa alquimia. La alquimia no es solo pasar del plomo al oro, la alquimia es en absolutamente todo, transmutar, convertir. Eso es. Bien, ¿cómo podemos comprender lo que el filósofo nos está compartiendo? Una comprensión interior alcanzada tras atravesar la nigrez, la integración de la sombra, una conciencia que ya no reacciona desde la ignorancia. El don es el estado de conciencia transmutado. ¿Por qué debía ser ocultado? Hay varias razones por las que históricamente esto sucedió. La protección del conocimiento. En la Edad Media, hablar abiertamente de ciertos saberes podía ser peligroso, por lo que ya te estaba compartiendo. La alquimia usaba el lenguaje simbólico para evitar persecución, evitar malinterpretaciones. Si alguien inmaduro interpreta literalmente los símbolos, puede buscar poder externo, no como ese oro que viene de nuestro Padre, Madre Dios, que es ese elemento que a todos nos inunda en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que es ese oxígeno, esa sabiduría de Padre, Madre Dios, ¿sí? Nosotros al respirar, inhalamos y recibimos el oxígeno, pero ese oxígeno viene cargado de partículas solares. ¿Y las partículas solares de qué color son? De fuego, de oro, ¿verdad? Entonces, ese oro puede también en esa época ser malinterpretado como algo material en vez de esa transformación interior. También podía ser ocultado porque era un principio iniciático y la comprensión no se transmite solo con palabras, debe vivirse. El símbolo de alguna manera protege la profundidad hasta que el buscador, que eres tú, que soy yo, esté preparado. En esta era dorada, hoy no se trata de esconder por elitismo, porque recuerde que esta información era única y exclusivamente para la élite en la antigüedad. Se trata de comprender que la experiencia interior no puede imponerse ni explicarse completamente. Hay verdades que solo tú las puedes comprender, que solo las comprendes cuando se atraviesan. No es secreto por exclusión, sino es secreto porque es vivencial. Y si tú no lo vives, pues eso sería lo que se mantendría oculto, no por negar, sino por proteger la profundidad del proceso, ¿sí? Es hermoso porque aquí el símbolo se vuelve muy fino. Cuando el texto dice, para que ningún insensato lo sepa, ¿sí? Ahí lo dijo el escritor, para que ningún insensato. Y es importante que nosotros, pues, en el lenguaje alquímico, el insensato es también un arquetipo. En la tradición hermética, que a Hermes Trismegisto, el insensato representa el que busca poder sin transformación, el que quiere resultados sin atravesar la oscuridad, el que toma el símbolo literalmente y no interiormente, el ego que desea oro material y no oro espiritual. Es la parte de la psique que quiere apropiarse del misterio sin haber madurado. Desde la lectura psicológica inspirada por Carl Gustav Jung, el insensato sería el yo inflado que cree entender antes de haber integrado. Por eso debía ocultarse, porque si el ego se apropia del don, lo convierte en superioridad, en dogma o en fantasía de poder. ¿Qué fue lo que sucedió? Yeshua no vino a fundar una iglesia. Yeshua no fundó una iglesia. Yeshua vino a enseñarnos que todos éramos templo del Espíritu. ¿Y qué significa que seamos templo del Espíritu? Que nuestro amadísimo Padre, Madre Dios está en nosotros, no fuera de nosotros.
que nuestro interior y nuestra salvación depende única y exclusivamente de nosotros, que no nos va a salvar lo que diga un padre, un sacerdote, un pastor, nada nos va a salvar a nosotros mismos. Y si yo puedo salvarme a mí mismo, pues puedo integrar toda esta información y realmente volverla esa alquimia en mi corazón, transformarla. Y si se integra de una manera inmadura o se distorsiona, pues eso es lo que significa en esta era dorada el insensato. No es otro, es cualquier parte de nosotros que quiere saltarse el proceso. Por eso el secreto no es exclusión, es protección del alma hasta que esté lista, ¿sí? Y a ver, esta es otra parte aquí en la segunda figura que dice: sin embargo, así pues, los filósofos se regocijan en este don en su alma y lo ocultan con el mayor cuidado a fin de que ningún insensato lo sepa. Sin embargo, por bondad de alma a sus hijos, revelaron por escrito alguna cosa que es ciertamente para ellos don de Dios. Estos, por este medio, alcanzan este don y así nadie puede aprender esta cosa si Dios quiere que les sea ocultada. En esta frase se expresa una idea muy antigua. El conocimiento profundo no depende solo del esfuerzo humano, sino también de la gracia de Dios al momento adecuado. En la tradición atribuida a Hermes Trismegisto se decía que la sabiduría se revela cuando el alma está preparada, no antes. O yo creo que tú has escuchado esa expresión que dice: cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando Dios habla para ti, no suele venir como una voz externa que ordena. Se reconoce por señales internas muy claras. Vamos a interiorizar estas señales. La paz versus la ansiedad. Cuando algo debe revelarse, aunque haya responsabilidad, hay paz interna. Si hay impulso, orgullo o necesidad de mostrar, probablemente aún no es el tiempo. Número 2. Servicio versus protagonismo. Si compartirlo beneficia realmente a otros y no alimenta tu ego, esa es una buena señal. Claridad sostenida. Las intuiciones verdaderas no son urgentes ni dramáticas, permanecen con serenidad. Cuarto, coherencia con el amor. Nada que humille, imponga o genere división profunda suele venir de la conciencia elevada. En muchas tradiciones místicas, incluso en las enseñanzas atribuidas a Yeshua, el discernimiento se reconoce por los frutos. Si lo revelado genera paz, comprensión y crecimiento, fue oportuno. También es importante algo muy humano. No todo lo profundo necesita ser compartido. Algunas revelaciones son medicina personal, no mensaje público. No se trata de Dios quiere o no quiere que esto se revele o no se revele. Eso nace del amor maduro o del impulso del ego, es lo que debes preguntarte. ¿Produce expansión o división? ¿Hay paz al compartirlo? Eso sería así. Bueno, vamos a leer para cerrar un ejemplo de lo cotidiano, desde lo espiritual en esta forma de historia para comprender esta segunda imagen. Melanie llevaba días sintiendo que debía hablar con su hermana. En una meditación había comprendido algo profundo sobre un conflicto antiguo entre ellas. Sintió claridad, incluso una especie de revelación interior. Al principio quiso llamarla de inmediato. Su corazón latía fuerte, pero al observarse, notó que junto a la verdad había una necesidad de tener la razón. Entonces decidió esperar, no por miedo, sino por maduración. Durante esa semana oró, caminó, escribió. La comprensión dejó de arder y comenzó a volverse compasiva. Ya no quería explicar lo que había entendido, quería escuchar.
Un domingo, mientras preparaba café, sintió una paz suave sin urgencia. Tomó el teléfono. No habló desde la revelación mística, sino desde el amor simple. Te extraño. ¿Podemos hablar? La conversación fue distinta. No impuso su visión. Compartió solo lo necesario. La verdad no salió como doctrina, sino como ternura. Y esa fue la señal. Cuando la revelación dejó de ser poder y se convirtió en puente, era el momento correcto. En lo cotidiano, discernir no es escuchar truenos del cielo, es notar cuando el corazón está en paz y el ego ya no quiere protagonismo. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hemos dado por concluido la segunda figura. En la próxima figura, que es la tercera, vamos a hablar de ahora en adelante, sabed sin inquietud que en el bosque se ocultan el ciervo y el unicornio. Te invito a que hagas introspección, que lo escuches una y otra vez, que lo comprendas, que tomes una agenda de notas, que todos los elementos los interiorices. Puedes hacer una figura de tu cuerpo e internamente analizar cada uno de tus órganos y señalar qué órgano de tu cuerpo está actuando como esa bestia, ¿sí? Porque ¿en dónde sentimos nosotros el dolor cuando el cuerpo nos agobia? Internamente, ¿verdad? Entonces puedes hacerlo también, simbolizar esa parte de tu cuerpo que se ha convertido en esa bestia, en esa negrura, y empezar cada uno a pulir, a talar, a hablarle a tu órgano con amor, con dulzura. Te reconozco, no eres ese en el que te has convertido, ¿sí? Háblale a tu corazón, reconócete en ti, reconoce e integra cada una de tus partes. Tú eres Dios en sí mismo, Dios en tu corazón, y ubícalo dentro de ti, déjalo palpitar en ti, ponte la mano en tu corazón y siente cuando tú inhalas cómo se expande, cómo se abre, cómo se integra, cómo espera también que esa negrura que hay en tu corazón o en cualquiera de tus órganos empiece a ser limpiada, transmutada, para que puedas expandir todo ese amor a la humanidad. Ha sido muy hermoso compartir contigo esta sabiduría y bueno, nos vemos mañana. Te honro y te agradezco por existir. Te agradezco por escuchar, por honrar mi misión. Yo soy Mauxine Alicacté, en total humildad y en misión de amor para la obra del Padre en la tierra. Un abrazo inmenso. Mi luz reconoce tu luz. Bendecida, bendecido eres.